Saludamos a Fernando Fraquelli, que se suma al equipo de la mañana a esta hora. ¿Qué tal, Fer? Buen día. Muy bien, muy bien. Y con Vero Irolabeitia, también, que ya le habíamos saludado. Verito. Bueno, vamos a analizar lo que está pasando con muchísima actividad en el Congreso Nacional y comenzamos a hablar de la BUP. A ver, para muchos es algo desconocido. ¿Qué es la BUP? Es la boleta única de papel que ha generado tanta controversia y que tuvo un dictamen mayoritario en las últimas horas en el Congreso Nacional. ¿Qué pasó, Fer? A ver, Silvia, Vero, lo cierto es que esta BUP lo que logró en primer término es unificar a toda la oposición en el Congreso de la Nación, unificarla en la Cámara de Diputados de la Nación. Primero había unificado en el recinto de la Cámara para tratar este tema en comisión. Finalmente, después de 4 sesiones de plenario de comisiones, de justicia, asuntos constitucionales, presupuesto, finalmente, después de haber escuchado también a especialistas que hablaron a favor y en contra de la boleta única de papel, finalmente se logró el dictamen unificado, se toma como eje principal la boleta única de papel que se está implementando en la provincia de Córdoba y logró 58 firmas. Cabeza a cabeza, ¿no? Y claro, ¿por qué? Porque el Congreso hoy por hoy está con 2 fuertes bloques. Uno que es el oficialismo, el Frente de Todos, y el otro que es el interbloque de Juntos por el Cambio. Esa misma proporción que hoy tiene la Cámara de Diputados, después hay un grupo de diputados de otros bloques menores, que sería la avenida del medio, que define para un lado o para el otro cualquier votación o discusión en el Congreso de la Nación, pero esa fuerte polarización que hay en el recinto de la Cámara de Diputados, lo mismo sucede en la discusión en las comisiones, porque tienen la misma proporcionalidad en la hora de discutir y de conformar las comisiones. 58 firmas a favor de la boleta única de papel, el proyecto unificado de la oposición, 57 votos rechazando la boleta única de papel, el proyecto del Frente de Todos. De esa manera va a llegar al recinto de la Cámara Baja y si los números se mantienen de acuerdo a lo que ha sucedido en este plenario de comisiones, sumado a lo que sucedió hace 4 semanas en el recinto de la Cámara de Diputados, donde 132 diputados de la oposición dijeron es necesario debatir este tema, dentro de una semana o dentro de 2 semanas, que es lo que pretende la oposición para llevar este tema al recinto, estaría aprobándose en la Cámara Baja. La historia va a seguir, veremos de qué manera, cuando llegue al Senado de la Nación. Claro, bueno, pero lo cierto es que el oficialismo ya anticipó su rechazo absoluto en diputados y seguramente en el Senado de la Nación. Un camino que comienza a desandarse. ¿Y cómo lo toma el oficialismo? Bueno, el oficialismo está abiertamente en contra de esta iniciativa por varias cuestiones. Por un lado, señalan desde el Frente de Todos en que el sistema de boletas sábanas no ha tenido problemas serios, sobre todo teniendo en cuenta que el argumento de la oposición unificada, Juntos por el Cambio, los bloques provinciales y Consenso Federal, insisten en esto de la transparencia. Entonces, la respuesta del oficialismo es, bueno, ¿de qué transparencia hablamos si en realidad no ha habido problemas, salvo algún caso excepcional de robo de boletas que no ha dado vuelta a ningún resultado, ni siquiera en las elecciones locales? ¿Es esto una especie de medición de fuerzas entre oficialismo y oposición? ¿Se ha transformado en eso el proyecto? Pareciera más exactamente, que se miden fuerzas dentro del Congreso Nacional, teniendo en cuenta este dato que aporta Fraquelli, vinculado con lo que fue el resultado de las últimas elecciones legislativas y cómo quedó la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Lo veníamos señalando. La oposición en la Cámara de Diputados tiene el camino allanado para llevar adelante algunas iniciativas como la boleta única de papel. En el Senado se encuentra con inconvenientes porque la mayoría es del Frente de Todos. Pero a la inversa, lo mismo ocurre, por ejemplo, lo que veníamos contando con el proyecto de reforma en el Consejo de la Magistratura. Tiene media sanción en el Senado, pero bueno, le cuesta al oficialismo encontrar aliados para avanzar en la Cámara de Diputados. Por el momento, reuniones informativas, plenarios de comisiones y bueno, la expectativa del oficialismo de tener una ley a propósito del Consejo de la Magistratura, teniendo en cuenta que hoy el Consejo de la Magistratura está funcionando por una resolución del máximo Tribunal de Justicia. En un ratito nos metemos en el Consejo de la Magistratura. Ahora declaraciones, testimonios de diputados a propósito de la boleta única de papel. Nos parece que es una reforma al sistema importante, posible, que se puede implementar. Estamos en un año que no es electoral, con lo cual las decisiones de este tipo se toman en este año para que los ciudadanos sepan con qué se van a encontrar cuando vayan a votar, ¿no? La mayor complejidad se presenta en provincia de Buenos Aires por la cantidad de legisladores que hay
Bueno, nosotros hemos sido muy críticos de cómo se está discutiendo esto y hoy se confirma en esta última reunión porque se presenta la boleta única como un tema aislado de todo lo que es el sistema electoral y no han podido responder ninguno de los cuestionamientos que hicimos. Por ejemplo, ¿cómo van a hacer con la boleta única papel en la provincia de Buenos Aires, donde ha llegado a haber 25 listas en unas PASO? Vinimos a este plenario de las comisiones, emplazados, ¿te acordás?, por un recinto en la última sesión que tuvimos. Tuvimos 2 reuniones informativas con aportes muy valiosos, a favor y en contra del proyecto de la boleta única. Acá hay un espacio político que es Juntos por el Cambio, que ya está en reloj electoral. Por eso la ley de boleta única. Por eso la intención de buscar un tema que aglutine distintos sectores de la oposición y que ellos puedan demostrar, entre comillas, un triunfo. No integro ninguna de las comisiones. Allí las posiciones políticas de cada uno de los bloques y hablábamos de otro proyecto del Consejo de la Magistratura. ¿Qué fue lo que sucedió en el Congreso, Fer, en las últimas horas? A ver, respecto a este proyecto que también tiene polarizado al Congreso de la Nación y tiene polarizado a los diferentes bloques, lo cierto es que lo que hubo fue plenario de comisiones. También se avanzó escuchando especialistas, entre ellos al doctor Ricardo Gil Lavedra, que también estuvo hablando, en este caso, con una postura muy parecida a lo que está planteando Juntos por el Cambio, es decir, que el Consejo de la Magistratura esté integrado, como está en estos momentos, y encabezado por el presidente de la Corte Suprema de Justicia. Ahí ese es uno de los puntos claves en torno a las diferencias que hay entre oficialismo y oposición, o entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio. El tema de la Corte Suprema de Justicia dentro del Consejo de la Magistratura. Para el Frente de Todos, la Corte ni siquiera no solo no tiene que encabezarlo, no tiene que presidir, como este caso por estas horas que está Horacio Rosati, sino que ni siquiera la Corte Suprema tiene que integrar el Consejo de la Magistratura. Y para la Unión Cívica Radical, para la Coalición Cívica, para el PRO, para Juntos por el Cambio, el Consejo de la Magistratura tiene que ser encabezado por el presidente de la Corte Suprema de Justicia. Por ahí están las diferencias. Me parece que la posibilidad de llegar a un entendimiento, a un acuerdo, cada vez se marca, digamos, mayores profundidades en torno a esa posibilidad de acordar entre ambos sectores. Pero lo cierto es que estamos hablando de un proyecto sobre una realidad que comenzó a actualizarse hace muy poquitos días, porque este Consejo de la Magistratura ya cuenta con 20 miembros. Exactamente, porque así lo definió la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y es el cuestionamiento desde el oficialismo, cómo el máximo tribunal de justicia está de los dos lados del mostrador, por un lado presidiendo el máximo tribunal y por otro lado ahora presidiendo, por una decisión propia de los ministros de la Corte, el Consejo de la Magistratura. Además, tengamos en cuenta que en 2006 se reformó el Consejo de la Magistratura y se redujo el número de miembros de 20 a 13. Hoy está funcionando con 20 miembros por esta resolución de la Corte que volvió a instalar la ley del año 1997, después de haber mantenido frenado el planteo de inconstitucionalidad desde el año 2006 hasta ahora, hasta 2022. Es muy complicado lo que está sucediendo con la justicia en la República Argentina porque hablamos hace un rato de la convocatoria mañana para evaluar la posibilidad de presentar un proyecto para ampliar el número de ministros del máximo Tribunal de Justicia que, insisto, hoy está funcionando con 4 miembros. No hay antecedentes en las Cortes Supremas del mundo que funcionen con tan pocos miembros, teniendo en cuenta la posibilidad de que 4 personas pueden ponerse de acuerdo sobre la constitucionalidad o no de determinadas medidas y obviamente en este sentido el objetivo de ampliar el número de ministros también está relacionado con los intereses que hay en juego. Claro, bueno, puede sonar muy alejado el tema del Consejo de la Magistratura, el proyecto para lo que es cotidiano, ¿no? Cuando hablamos de precios, de inflación, de las cosas que todos los días tenemos que tratar de solucionar. Lo cierto es que es sumamente importante y de este tema también habló el ministro Aníbal Fernández esta mañana en la puerta de Casa Rosada. Esa es mi visión. Yo no hablo representando al gobierno en ese sentido. Siempre he dicho que sí, que necesitaba mínimo 12 y que tenemos un problema severo cuando vienen las causas penales de las provincias porque no tenemos un juez natural y hay que sortearlo. En ese caso, con 12 podríamos tener una sala específicamente penal que sería el juez natural en esos casos. Creo que es necesario. Escuché decir a algunos de los miembros que con 5 estaba bien. 5 es el número que tiene desde 1860 y las causas creo que se multiplicaron por algunos millones. Entonces hay que mirarlo con un poquito más de detenimiento para abrir
más el juego y poder tener más celeridad en la aplicación. No lo sé. Ministro, ayer el presidente... el que lo llevó a 5. ¿Cómo? Fue propio Néstor el que lo llevó a 5. ¿Y qué tiene que ver? Porque lo hizo esto, no hay que cambiarlo. Ministro, Adenauer un día le dijeron exactamente lo mismo, un periodista igual que usted, que porque el año pasado había dicho otra cosa y él le contestó, ¿y qué? ¿Usted me va a impedir la posibilidad de cambiar de manera de pensar? No lo digo yo, lo dijo Adenauer. ministro, ayer el presidente de la Sociedad Rural dijo que en Argentina bajó el consumo de carne. ¿Ustedes coinciden con esto? Porque sería una foto de la situación económica o social, ¿no? Sí, claro, seguramente que haya bajado el consumo de carne en una Argentina diezmada por los 4 años de la bestia de Macri, el ejercicio del Poder Ejecutivo, la pandemia y una guerra maldita que estamos esperando que se resuelva. Seguramente esas cosas pueden estar pasando. Lo que hay que tratar de esforzarse para que eso se revierta lo más pronto posible y se ordene lo que significa la distribución del ingreso para que los que menos tienen, los vulnerables, los viejos, los pibes, las mujeres embarazadas, las personas con discapacidad tengan acceso a comer dignamente y no tener que ir a un comedor, porque el mejor comedor es de tu casa con tu vieja al lado.